También ya vimos que podemos calcular límites mediante la continuidad de una función. Sabemos que una función es continua en un punto A si el límite de la función f de x cuando x tiende a es igual a f de a. La definición formal de continuidad nos ayuda también a evaluar límites o a calcular algunos límites en base a la continuidad de la función. Este es el último tipo de límites que estamos viendo, límites al infinito y asíntotas horizontales. Límites al infinito y asíntotas horizontales. Ya vimos que las funciones pueden tener un comportamiento asintótico de manera horizontal. La asíntota horizontal se calcula mediante el límite de una función f de x cuando x tiende a. Si el valor de ese límite es igual a infinito o a menos infinito, quiere decir que hay una asíntota vertical que pasa por x igual a. Entonces, en este caso, vamos a ver cómo calcular las asíntotas horizontales. Estas se van a calcular mediante límites a infinito. ¿Para qué queremos las asíntotas? Bueno, el objetivo de este curso es que nosotros podamos bosquejar o trazar una gráfica de una función sin tener la necesidad de recurrir a algún programa o alguna aplicación en donde solo metemos la función y lo dibuja. No, nuestro objetivo es encontrar o mostrar métodos que nos ayuden a que nosotros podamos dibujar o graficar una función sin la necesidad de recurrir a un programa. En este caso, pues lo que se hace es encontrar ciertos comportamientos de la función, como las asíntotas horizontales o verticales, los puntos máximos de una función, los puntos mínimos, los puntos de discontinuidad. Entonces, nosotros vamos a ver todo lo que hemos visto lo vamos a enfocar a ese caso. Todo lo que hemos visto lo vamos a usar para describir a una función sin la necesidad de tener que recurrir a su gráfico. Entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a dar unas definiciones que ya dimos la clase pasada, pero que vamos a volverlas a retomar para dar ejemplos de cada una de estas definiciones. La primera definición es el límite a más infinito. Eso no es una definición formal, es una definición intuitiva que también sirve. Entonces vamos a verla. Dice, sea f de x, sea f de x una función definida, sobre un intervalo sobre algún intervalo abierto a, infinito. Entonces, para esta función, si el límite de la función f de x cuando x tiende a infinito es igual a L, significa que los valores de la función f de x de la función f de x pueden aproximarse arbitrariamente
arbitrariamente al número L, tanto como desee, eligiendo a X suficientemente grande. Suficientemente grande. En este caso, nosotros tenemos que el límite de la función f de x es igual a L cuando x tiende a infinito. Significa que los valores de la función f de x se aproximan a L conforme el valor de x se va haciendo cada vez más grande. Cuando eso sucede, quiere decir que hay una asíntota horizontal, que hay una asíntota horizontal para esa función f de x. Lo que está pasando es que la función f de x se va aproximando a un número fijo L sin importar qué tan grande sea el valor de x. X puede tener un valor muy grande de 1 millón, 2 millones, pero el valor de la función f de x, lo único que está haciendo cuando se evalúen esos valores de x demasiado grandes es acercarse cada vez más al valor de L. De hecho, se acerca tanto a L como queramos. ¿A qué se refiere esto? Pues que nosotros podemos darle cualquier valor grande a la variable x, evaluarla en la función f de x y el valor de la función f va a seguir acercándose cada vez más a L. Recuerden que cuando nosotros calculamos límites, no nos importa saber qué le pasa a la función f de x en el punto al que nos estamos aproximando. Lo que nos interesa es ver cómo se comportan los valores de la función f conforme nos aproximamos a un punto en específico. En este caso no nos estamos aproximando a ningún punto, lo que estamos haciendo es tomar los valores de x tan grandes como queramos y ver qué le pasa al valor de la función f de x. Si el valor de la función f de x se hace cada vez más grande conforme el valor de x se hace grande, en ese caso decimos que el límite de la función f de x no existe. ¿Por qué? Porque no se aproxima a ningún punto en específico. Y por lo regular se dice que la función f es divergente cuando x tiende a infinito o cuando x toma valores muy grandes. En este caso, pues vamos a decir que la función f de x es convergente cuando x tiende a infinito porque los valores de la función f de x se aproximan cada vez más al valor de L, que es un número cualquiera que puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, la función f de x igual a x al cuadrado menos 1 entre x cuadrada más 1 es una función que cuando nosotros la evaluamos en valores de x muy grandes, el valor de la función f de x se va aproximando cada vez más al valor de 1. No importa qué tan grande tomemos el valor de x, al tomar ese valor y al evaluarlo en la función o al meterlo en la función f de x, el valor de la función f de x se va aproximando cada vez más a 1. Si nosotros observamos la gráfica de esta función, su gráfica tiene un comportamiento de este estilo. Si nosotros, repito, empezamos a darle valores a x y empezamos a evaluarlos en la función f de x, lo que vamos a observar es que el valor de la función f se va acercando cada vez más a 1. Esto lo que nos dice es que aparentemente el valor máximo que puede tomar la función f es 1. El valor de la función f no va a pasar de 1. Lo único que va a hacer los valores de f es aproximarse cada vez más a 1. No lo va a pasar, ni tampoco lo va a alcanzar. Simplemente se va a ir acercando cada vez más a 1 conforme los valores de x
se toman cada vez más y más grandes. Ahora, también podemos observar que la función f de x tiene un valor mínimo. En este caso, el valor más pequeño lo toma cuando x es igual a 0. Cuando x es igual a 0, nos va a quedar 0 al cuadrado menos 1 entre 0 al cuadrado más 1. Y eso va a ser igual a menos 1 entre 1. Y eso nos va a dar menos 1. Entonces, el valor más pequeño que puede tomar esta función va a ser menos 1. La gráfica de esta función va a tener un comportamiento de este estilo. No va a estar muy bien dibujada, pero voy a intentar plasmar cuál es el comportamiento de esta función. Este va a ser el comportamiento de la función f de x que se va a observar cuando se grafique la función. Esta va a ser la gráfica de la función y igual a x al cuadrado menos 1 entre x cuadrado más 1. De la gráfica nosotros podemos observar que conforme nosotros vayamos tomando valores de x cada vez más grandes, es decir, valores que se encuentren cada vez más retirados del cero en dirección a la derecha, es decir, en la dirección positiva, conforme nosotros tomemos valores de x cada vez más grandes en dirección a más infinito, el valor de la función f de x se va aproximando cada vez más a esta recta de color rojo. Esta recta de color rojo representa el valor de 1. Esta recta de color rojo se encuentra separada a una distancia igual a 1 del eje X y por lo tanto el máximo valor que puede alcanzar, bueno, no el máximo valor, podemos observar que los valores de la función f de x se van aproximando cada vez más al valor de 1. Gráficamente esto se ve de acuerdo al comportamiento de la gráfica de la función. Podemos observar que la gráfica de la función, conforme x toma valores cada vez más grandes positivos, los valores de la función f de x se van acercando cada vez más al valor de 1, es decir, se van acercando cada vez más a la recta de color azul. Mientras que si nosotros tomamos valores de x cada vez más grandes o cada vez más grandes en magnitud en dirección negativa, recuerden que esta es la dirección positiva, esta es la dirección negativa y esta es la dirección positiva. Si nosotros tomamos valores de x cada vez más grandes en magnitud, pero negativos, nosotros observamos también que los valores de la función f de x se van aproximando cada vez más al valor de 1. Y esto lo podemos observar mediante la gráfica que vemos que se va aproximando cada vez más a la recta de color rojo. Esta recta de color rojo se le conoce como asíntota horizontal. Y esta se calcula mediante el límite al infinito. Ahorita vamos a ver la definición formal de la asíntota horizontal. Ahora, en este caso nosotros estamos haciendo que x tome valores cada vez más grandes, pero en dirección positiva. Nosotros podemos hacer lo mismo en dirección negativa. En este caso definimos el límite a menos infinito. El límite a menos infinito se define de la siguiente manera. Sea f de x una función sobre algún intervalo, sea f de x una función definida sobre algún intervalo abierto
de menos infinito a un punto A. Entonces, en este caso, tenemos ahora que el límite de la función f de x cuando x tiende a menos infinito es igual a L, significa que los valores de la función f de x que los valores de la función f de x pueden hacerse arbitrariamente, arbitrariamente arbitrariamente cercanos a L, haciendo que x, haciendo que la variable x tome valores negativos haciendo que la variable x tome valores negativos suficientemente grandes en magnitud. Suficientemente grandes en magnitud. En este caso, lo que estamos tratando de decir es que el límite de la función f de x cuando x tiende a menos infinito es igual a L, significa que los valores de la función f de x se aproximan a L conforme x toma valores suficientemente grandes en magnitud, pero con signo negativo. En ese caso, cuando sucede esto, quiere decir que vamos a tener igual una asíntota horizontal, como en este caso. Ahora, esto lo que nos sugiere es que para encontrar las asíntotas horizontales de una función f de x cualquiera, nosotros tenemos que calcular el límite a más infinito y el límite a menos infinito y ver si el valor de este límite es un número finito, un número real cualquiera. Si esto sucede, vamos a ver que podemos concluir que la función f de x tiene un comportamiento asintótico horizontal. Este tipo de funciones son importantes porque se usan mucho en áreas de probabilidad, de economía, de física. Siempre se trabaja con funciones que cuando se les hace tender a infinito tengan un valor finito, es decir, tengan un límite L. ¿Por qué? Porque esto lo que nos sugiere es que la función f de x tiene un comportamiento que se mantiene, que no tiene un comportamiento abrupto, que no tiene cambios repentinos en el comportamiento conforme x se hace cada vez más grande. Por lo tanto, esas funciones se pueden usar para representar modelos, ya sea modelos de economía, modelos de probabilidad, modelos de física. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos cuando se trabaja en la parte, ¿cómo podemos decir? En la parte física, en la parte práctica, nosotros todo lo que esperamos es que con el tiempo o cuando algo se hace muy grande, como puede ser el tiempo, el comportamiento se estabilice, no que conforme pasa el tiempo, conforme se toman valores grandes de una cierta cantidad, la función siga teniendo un comportamiento abrupto, ¿no? Todo esperamos a que decaiga en cierto momento. Entonces, por eso se buscan funciones que tengan asíntotas horizontales para que puedan describir modelos físicos. Ahora, para esto vamos a dar ya la definición de asíntota. Esta va a ser asíntotas horizontales. Asíntotas horizontales.
Asíntotas horizontales. Bueno, antes que pasar con asíntotas horizontales, pues pongo un ejemplo de este tipo de comportamiento. Por ejemplo, supongamos que tenemos la siguiente gráfica. Vamos a ver la siguiente gráfica. Supongamos que tenemos la siguiente gráfica de una función f de x cualquiera. No vamos a especificar quién es f de x. Solo vamos a dibujar una gráfica. Y supongamos que tenemos la función siguiente. Una función que tiene un comportamiento por así decirlo, por este estilo. Supongamos que tenemos una función y igual a f de x, que al graficar su curva tiene este comportamiento. En este caso, si nosotros observamos esta curva, podemos darnos cuenta que conforme nosotros tomamos valores de x cada vez más grandes en dirección positiva, los valores de la función f de x pues parecen estar aumentando. Están creciendo cada vez más conforme el valor de x se va haciendo cada vez más grande o se va tomando cada vez más grande en dirección positiva. Conforme x va tomando valores cada vez más grandes en la dirección positiva, para esta gráfica, aparentemente el valor de la función f de x está creciendo cada vez más y más. De hecho, podemos pensar que el valor de la función f de x no deja de crecer conforme x toma valores cada vez más grandes en dirección positiva. Pero ¿qué pasa si nosotros analizamos el sentido contrario? ¿Qué podemos observar si nosotros ahora tomamos valores de x cada vez más grandes en magnitud, pero con signo negativo? Con signo negativo. De acuerdo a la gráfica, nosotros podemos observar que el valor de la función f de x para estos números que son cada vez más grandes en magnitud, pero con signo negativo, de acuerdo a la gráfica, el valor de la función f de x empieza a decaer, empieza a disminuir el valor de la función f de x y parece que el valor de la función f de x se va aproximando cada vez a un punto en específico, porque vemos que a partir de cierto valor de x se observa como un comportamiento constante, casi lineal, como aquí. Aquí, pues podemos ver que los valores de la función f de x siguen creciendo, pero ya no crecen de manera, ya no crece tan rápido como antes. Aquí se puede observar que rápidamente va creciendo. Ya de aquí empezamos a ver que empieza a, por así decirlo, a desacelerar el crecimiento de la función f de x, de tal forma que se empieza a ver un comportamiento como casi constante. Entonces, en este caso, para esta otra gráfica que tenemos aquí, nosotros podemos observar ese mismo comportamiento, Los valores de la función f de x, cuando x toma valores cada vez más grandes en magnitud, pero con signo negativo, pues parece ser que los valores de la función f de x empiezan a decrecer también. Pero a partir de cierto punto, podemos observar que hay un comportamiento constante de los valores de la función f de x, tal que ese comportamiento nos dice que esos valores se van acercando cada vez más y más a un punto en específico, que en este caso, pues sería el valor de ese punto sería el valor a través de donde pasa esta recta de color rojo, que es la asíntota de la función, para este caso. Entonces, aquí lo que podemos concluir es que para encontrar una asíntota, ya sea una asíntota horizontal, nosotros siempre tenemos que analizar los dos sentidos.
cuando X toma valores muy, muy grandes en dirección positiva y cuando X toma valores muy, muy grandes en magnitud, pero en dirección a los números negativos, en dirección de los números negativos. Porque en este caso, podemos decirlo de esta forma. Esta función tiene una asíntota izquierda, pero no tiene una asíntota derecha. ¿Por qué decimos que tiene una asíntota izquierda? Porque el comportamiento asintótico de la función y igual a f de x, que tenemos aquí dibujada, solamente se observa ese comportamiento asintótico cuando x tiende a menos infinito. El comportamiento asintótico no se observa cuando x tiende a más infinito. En esta dirección, la función no tiene ningún comportamiento asintótico. En esta dirección sí lo tiene. Entonces aquí podemos hablar de una asíntota izquierda y una asíntota derecha, pero en general lo vamos a hablar de la misma forma, como asíntotas. Tanto izquierda, derecha, lo vamos a llamar asíntota. Pero esto es también algo que tiene que ver porque puede suceder. El comportamiento asintótico de una función y igual a f de x no siempre es tanto por la izquierda como por la derecha. A veces solamente se observa en una dirección y no en la otra. Como en este caso, en este otro caso, volviendo al ejemplo anterior, aquí sí vemos un comportamiento asintótico tanto por la derecha como por la izquierda de la función. Acá no. Ahora vamos a borrar esto y vamos a pasar ahora sí a la definición de asíntota. Asíntota horizontal. La definición de la asíntota horizontal es la siguiente. La recta y igual a L se llama asíntota horizontal, de la curva y igual a f de x, ¿sí? ¿Sí? El límite cuando x tiende a más infinito de la función f de x es igual al número L o si el límite cuando x tiende a menos infinito de la función f de x es igual a L. En este caso estaríamos hablando de una asíntota. Existen las dos posibilidades. Existe que tanto este límite sea igual a L como este otro límite sea igual a L. Esto es, ese caso sería el del ejemplo, el del primer ejemplo que vimos de este lado. También existe la posibilidad que solamente se cumpla el límite de la función f de x igual a L cuando x tiende a infinito y que este no se cumpla. O existe la posibilidad de que este límite se cumpla y este no. En este caso estaríamos hablando de una asíntota. Si se cumple este y este no, tendríamos una asíntota derecha. Si se cumple este de acá, pero no se cumple este, estaríamos hablando de una asíntota izquierda. ¿Cómo sería en este caso? En este caso hay una asíntota izquierda. Supongamos que aquí está L. Supongamos que esta recta se encuentra a una altura L. Entonces esta recta sería y igual a L. Entonces, Profe, sí, adelante. tengo una duda. ¿L solo puede ser positiva? No, L puede ser cualquier número que tú quieras.
Cualquier número real, positivo, negativo o incluso igual a cero. L es un número Ok. cualquiera. Obviamente que si es un número negativo, la recta estaría por acá abajo. Si L es igual a 0, la recta sería el mismo eje X. Entonces, puede ser cualquier número. Entonces, ese menos infinito, el negativo del menos infinito no le afecta a L Ah, o no, no le afecta. No le afecta. Lo único que te dice el menos infinito es que estás tomando valores negativos de X y que esos valores negativos de X son muy grandes. Entonces, dependiendo de la forma que tenga la función f de x, por ejemplo, si supongamos que la función f de x es 1 entre x al cuadrado, si tú calculas el límite cuando x tiende a infinito de 1 entre x al cuadrado, pues este límite es igual al límite cuando x tiende a menos infinito de 1 entre x al cuadrado. ¿Por qué? Porque tenemos 1 entre x al cuadrado. Y si x al cuadrado lo evalúas en un número positivo, pues es lo mismo que si lo evalúas en un número negativo. Por lo tanto, esos dos límites van a ser iguales. Y en este caso el límite sería 0. Ahorita vamos a ver por qué 0. Pero no, el signo negativo del infinito o del menos infinito no le afecta al valor de L. No le afecta de manera directa. Le va a afectar a través de la función f de x. Si la función f de x es, por ejemplo, no se me ocurre otro, pero no, lo que puedo decirte directamente es que no. El signo, si es a más infinito o menos infinito, eso no influye de manera directa al valor de L. No porque tengamos a menos infinito, L tiene que ser negativo. O no porque tenemos más infinito, L tiene que ser positivo. No. El signo te lo va a dar la función f de x, dependiendo de cómo esté dada la función f de x, si aparece en términos cuadráticos, si aparece en términos negativos por sí solos, entonces ahí sí va a cambiar la cosa. Pero en general no, Gracias, no profe. influye en el signo del número L. En este caso, pues sería esto. El límite de la función f de x cuando x tiende a menos infinito, pues sería L. Ahora, vamos a ver un ejemplo sencillo. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, para encontrar las asíntotas horizontales, pues nos vamos a basar directamente en las gráficas de las funciones, porque no tenemos otra forma de cómo calcular estos límites. También es válido, pero repito que hacer conjeturas a partir de la gráfica de una función no siempre es una buena idea. ¿Por qué? Porque la gráfica solo nosotros podemos observar una parte de la gráfica de una función, solamente estamos observando una parte del comportamiento de la función. Entonces, por eso es que no es bueno hacer conjeturas directamente de la gráfica. A veces sirven, porque nos da una idea de cómo va todo. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. Ejemplo. Vamos a tener a la función arcotangente, sea f de x igual a la función arcotangente. Arcotangente de x. Recuerden que la función arcotangente de x es la función inversa de la función tangente. Entonces, en este caso vamos a ver cómo es la gráfica de la función arcotangente. La gráfica de la función arcotangente tiene el siguiente comportamiento. Aquí está el eje X, aquí está el eje Y, eje Y. La función arcotangente tiene la característica que su máximo valor lo obtiene en pi medios y su mínimo valor lo obtiene en menos pi medios. Menos
menos pi medios. Esto lo que nos sugiere es que la gráfica de la función arco tangente va a estar restringida en esta franja. Y eso es porque, repito, la función arco tangente tiene su máximo valor en pi medios y su mínimo valor en menos pi medios. Esto no es suficiente para decir que la recta y igual a pi medios y la recta y igual a menos pi medios es una asíntota horizontal. No, no es suficiente. Lo único que nos dice es que su máximo valor lo obtiene, su máximo valor es pi medios y su mínimo valor es menos pi medios. La recta y igual a pi medios y la recta y igual a menos pi medios van a ser asíntotas horizontales si nosotros observamos que conforme x toma valores cada vez más grandes, ya sea positivos o negativos, nosotros observamos que los valores del arco tangente se aproximan cada vez más a esta recta. Si sucede esto, sí van a ser asíntotas. Mientras no suceda, no van a ser asíntotas, solamente van a ser rectas que restringen a la gráfica de la función. Esta es la recta y igual a pi medios y esta otra recta es la recta y igual a menos pi medios. Ahora, si nos vamos directamente a la gráfica de la función arco tangente, nosotros vamos a observar que la gráfica de la función tiene este comportamiento. Tiene un comportamiento, no me queda bien, si lo puedo dibujar un poco mejor. Tiene un comportamiento, pues tiene un comportamiento como de este tipo. Es bastante difícil dibujar así. Veo. Así sería de aquí. Y luego sí, quedó mejor. No tanto, pero quedó mejor. En este caso, la gráfica de la función arco tangente tiene un comportamiento de este estilo. Este comportamiento, pues, nos asegura que la recta y igual a pi medios sí es una asíntota horizontal y que la recta y igual a menos pi medios también es una asíntota horizontal. ¿Por qué? Por lo siguiente, la recta y igual a pi medios es una asíntota porque nosotros podemos observar que conforme tomamos valores cada vez más grandes de x en dirección positiva, los valores de la función f de x se van aproximando cada vez más a la recta y igual a pi medios. Mientras que si nosotros tomamos valores de x cada vez más grandes en magnitud, pero en dirección negativa, nosotros observamos que los valores de la función f de x van disminuyendo cada vez más, pero se van aproximando cada vez más a la recta y igual a menos pi medios. Por lo tanto, ese comportamiento sí nos asegura que la recta y igual a pi medios y la recta y igual a menos pi medios son asíntotas horizontales de la función. Y de hecho, esta sería una asíntota horizontal derecha y esta sería una asíntota horizontal izquierda. ¿Por qué? Porque como esta recta es una asíntota, vamos a tener que el límite, cuando x tiende a más infinito, de la función arcotangente de x, el valor de este límite va a ser igual a pi medios. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme x toma valores cada vez más grandes, los valores de la función arcotangente se van aproximando cada vez más al valor de pi medios. En este otro caso tendríamos
el límite cuando X tiende, lo voy a poner de este otro lado, el límite cuando X tiende a menos infinito de la función arcotangente es igual a menos pi medios. Esto quiere decir que los valores de la función arcotangente de X se aproximan cada vez más a menos pi medios conforme X toma valores cada vez más grandes en magnitud, pero en dirección negativa, es decir, a la izquierda del cero. Entonces, en este caso, esto sería una asíntota derecha y esta sería una asíntota izquierda. La función arcotangente de X tiene un comportamiento asintótico cuando X toma valores cada vez más grandes en dirección positiva. Y esta misma función arcotangente tiene un comportamiento asintótico cuando X toma valores cada vez más grandes en magnitud, pero en dirección negativa. No siempre la asíntota izquierda y la asíntota derecha van a ser iguales. En este caso, tenemos una asíntota derecha con valor pi medios y una asíntota izquierda con valor menos pi medios. Las asíntotas siempre las vamos a representar por la ecuación de la recta y igual a L, que en este caso es y igual a pi medios y y igual a menos pi medios. Vamos a borrar lo que está de lado. Derecho. Del lado derecho. Ahora, vamos a dar un pequeño teorema que nos va a ayudar al cálculo directo de los límites al infinito. Los límites al infinito son más fáciles de calcular que los límites cuando X tiende a un punto A. Son más fáciles de calcular. ¿Por qué? Porque todos los límites se reducen a un tipo de límite particular. Y ese límite es el que vamos a enunciar en el siguiente teorema. El teorema dice lo siguiente. Si R, un número cualquiera, es mayor que 0, si R es mayor que 0, es un número racional, entonces el límite cuando X tiende a infinito, tiende a más infinito, no le pongo el más, pero si no aparece el más es que es más infinito. El límite cuando X tiende a infinito de la función 1 entre X elevado a la potencia R, este límite siempre va a ser igual a 0. Si R es mayor que 0 y es un número racional, entonces el límite cuando X tiende a más infinito de la función 1 entre X a la R siempre va a ser igual a 0. Ahora, si R sigue siendo un número mayor que 0 y también es un número y también sigue siendo un número racional, tal que X a la R está definida
para todo X, entonces tenemos que el límite cuando X tiende a menos infinito de la función 1 entre X a la R también va a ser igual a 0. En este caso hay que tener cuidado cuando hacemos el límite cuando X tiende a infinito para este tipo de funciones. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos que verificar que la función 1 entre X a la R, tenemos que verificar que para esta función el término X a la R esté definido en los números reales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros podemos tener la función 1 entre X a la 1 medio. R es un número racional. Como R es un número racional, puede ser cualquier fracción o cualquier número entero, ya sea positivo, negativos no. Recuerden que solamente queremos valores de R positivo. Como R es un número racional, puede ser una fracción o cualquier número entero mayor que 0. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos la función 1 entre X a la 1 medio? En este caso, para esta función, R es un número positivo y tiene el valor de 1 medio. En este caso, para esta función, nosotros no podemos calcular el límite cuando X tiende a menos infinito. ¿Por qué? Porque esta función 1 entre X a la 1 medio no es otra cosa que 1 entre raíz cuadrada de X. Y como ustedes sabrán, la función raíz cuadrada solamente está definida para valores positivos. Entonces, esto no tendría sentido en este caso. No tendría sentido calcular el límite cuando X tiende a menos infinito de la función 1 entre X a la 1 medio. No tiene caso porque estaríamos calculando los valores de la función 1 entre raíz cuadrada de X cuando X toma valores negativos y esta función no está definida para valores negativos. Por lo tanto, no tendría sentido hacer esto. Por eso hay que checar que el término X a la R esté definido cuando calculemos el límite cuando X tiende a menos infinito. En este otro caso no hay problema, porque si tenemos una raíz cuadrada, cuando X tiende a infinito, X está tomando valores positivos, por lo tanto no tendremos problemas con las raíces cuadradas. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Se puede hacer un pequeño truco para ¿cómo se podría decir? Para evitar los problemas. Cuando tenemos raíces cuadradas o raíces pares de alguna función como esta. Ahora, estos dos límites que acabamos de escribir, este de aquí y este otro de acá, nos va a ayudar a calcular límites de manera más fácil. ¿Por qué? Porque cuando nosotros calculamos límites a más infinito o a menos infinito, por lo regular, a la función f de x, nosotros siempre la podemos reescribir en términos de 1 entre x a la r. Y a la hora de calcular el límite a más infinito o menos infinito, nosotros podemos hacer cero todos esos términos porque sabemos que los límites cuando x tiende a menos infinito o a más infinito de estos términos son iguales a 0. Vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar esto. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos que evaluar el siguiente límite. El límite cuando x tiende a más infinito de la función racional
3 por x al cuadrado menos x menos 2 entre 5x al cuadrado, 5x al cuadrado más 4x más 1. Supongamos que tenemos que calcular el límite de esta función cuando x tiende a más infinito. En este caso, la función que tenemos aquí es una función racional, es de la forma p entre q, donde p es un polinomio y q también es un polinomio. En este caso, p es 3x al cuadrado menos x menos 2 y q es 5x al cuadrado más 4x más 1. Entonces, cuando tenemos que calcular límites al infinito de este tipo de funciones que son racionales, el truco es el siguiente. Vamos a tomar a nuestra función, que es f de x igual a 3x al cuadrado menos x menos 2, y la vamos a reescribir de tal forma que nos aparezcan términos de este tipo. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo que vamos a hacer es sacar la máxima potencia de la variable x del numerador y sacar la máxima potencia de la variable x del denominador. En este caso tenemos que factorizar a la máxima potencia de la variable x que hay en el numerador y en el denominador. En este caso, en el numerador la máxima potencia que aparece de la variable x es 2. En este caso, en el denominador, la máxima potencia de la variable x que aparece también es 2. Entonces vamos a factorizar x al cuadrado del numerador como del denominador. Al hacer eso nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar x al cuadrado, ya lo factoricé, que multiplica a 3 menos x entre x al cuadrado, lo voy a poner así, menos 2 entre x al cuadrado. X al cuadrado. Ahora también factorizamos x al cuadrado del denominador. Al hacer eso nos va a quedar x al cuadrado que multiplica a 5 menos 4 por x entre x al cuadrado más 1 entre x al cuadrado. Y esto va a ser igual, este x al cuadrado se cancela con este otro x al cuadrado, uno está en el numerador y el otro está en el denominador, por lo tanto se cancelan estos términos. Y nos va a quedar, en el numerador nos va a quedar 3 menos x entre x al cuadrado nos va a dar 1 entre x. Menos 2 entre x al cuadrado, pues ese lo dejamos como está, 2 entre x al cuadrado. Y nos va a quedar, en el denominador nos va a quedar 5 menos 4x entre x al cuadrado nos va a quedar 4 entre x más 1 entre x al cuadrado. Al tomar a nuestra función f de x, que es una función racional, y al factorizar a la máxima potencia que aparece de la variable x en el numerador y factorizar también a la máxima potencia de la variable x que aparece en el denominador, al hacer esto, a nuestra función f de x la podemos reescribir en términos de este tipo, en términos de funciones 1 entre x a la r. En este caso aquí tenemos 1 entre x elevado a la 1. En ese caso, r sería 1. Aquí tenemos 2 entre x al cuadrado. Aquí tenemos que r sería 2, aquí también sería 1 y aquí también sería 2. Todos estos términos que tenemos aquí, este y este otro, son términos de este tipo, del tipo 1 entre x a la r. Ahora, ¿para qué queremos esto? Ya que estamos interesados en calcular el límite de esta función, el límite, cuando x tiende a infinito, de la función racional f de x,
va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito de esta función. 3 menos 1 entre x menos 2 entre x al cuadrado entre 5 menos 4x más 1 entre x al cuadrado. Y este límite va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito de lo que está en el numerador entre el límite cuando x tiende a infinito de lo que está en el denominador aquí estoy usando las leyes de los límites que vimos en clases pasadas. Ahora, el límite de una suma de funciones, recuerden que es igual a la suma de los límites de cada función. Entonces, aquí tendríamos, en el numerador como en el denominador, tendríamos que distribuir el límite en cada uno de los términos que se están sumando o restando. Al hacer esto, nos va a quedar, en el numerador nos va a quedar el límite cuando x tiende a infinito de 3, menos el límite cuando x tiende a infinito de 1 entre x, menos el límite cuando x tiende a infinito de menos 2 entre x al cuadrado. En el denominador nos va a quedar el límite cuando x tiende a infinito de 5, menos el límite cuando x tiende a infinito de 4 entre x, más el límite cuando x tiende a infinito de 1 entre x al cuadrado. Al hacer eso nos van a quedar los límites de cada uno de estos términos. Y sabemos que esos límites van a ser 0 por este teorema que tenemos acá arriba, porque se cumplen las condiciones. Las potencias a las que están elevadas la variable x, que representan al número r, son números positivos y también son números racionales, por lo tanto se van a hacer 0. Esto quiere decir que a la hora de calcular el límite cuando x tiende a infinito, estos términos se van a hacer 0. Se van a hacer 0. Y solamente nos va a quedar el límite cuando x tiende a infinito de 3 en el numerador, y en el denominador nos va a quedar el límite cuando x tiende a infinito de 5. Y nosotros sabemos que el límite de una constante es igual a la constante. Entonces nos quedaría que el valor del límite sería 5, no, corrijo, 3 entre 5. Es decir, 3/5. Este va a ser el procedimiento para resolver este tipo de límites al infinito. Cuando tengamos que calcular el límite, cuando x tiende a infinito o menos infinito de funciones racionales, a la función racional siempre la tenemos que reescribir de tal forma que aparezcan términos de este tipo. Ya que con esos términos, cuando nosotros calculemos el límite a más infinito o a menos infinito, todos esos términos se van a hacer 0. Y únicamente nos van a sobrevivir los términos constantes, como en este caso, 3 y 5. Ese va a ser el método. Ahorita vamos a explicar un poco mejor cómo se calculan este tipo de límites. Otra cosa. Cuando tenemos límites cuando x tiene infinito de funciones racionales, este método o esta técnica va a funcionar cuando el grado del polinomio que está en el numerador sea mayor al grado del polinomio que está en el numerador, sea mayor o igual. En este caso, los grados de los polinomios son 2, tienen el mismo grado. Esta técnica solamente va a funcionar cuando el grado del polinomio que está en el denominador sea mayor que el grado del polinomio que está en el numerador. En caso contrario, el límite siempre va a ser infinito. Si el polinomio que está en el numerador tiene un grado mayor que el polinomio que está en el denominador, el límite cuando x tiende a infinito o a menos infinito va a ser siempre más infinito o menos infinito directamente. Ahorita vemos también esa parte. Voy a borrar esto que está del lado derecho. Ahora vamos a ver otro ejemplo. En este otro ejemplo nos van a pedir que encontremos las asíntotas de una función, tanto horizontales como verticales. Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo.
Ejemplo. Hallar las asíntotas de la función f de x igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1, no, de 2x al cuadrado más 1, 2 por x al cuadrado más 1, entre 3x más 5. Vamos a hallar las asíntotas de esta función, tanto horizontales como verticales, y las vamos a graficar. Vamos a primero hallar las asíntotas horizontales. Al último vamos a dejar las asíntotas verticales. Asíntotas horizontales. Asíntotas horizontales. Para encontrar las asíntotas horizontales, nosotros necesitamos calcular el límite de la función f de x cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito. Necesitamos saber cuánto valen estos límites, si es que existen o si es que tienen un valor finito. Entonces, primero empecemos con el límite cuando x tiende a más infinito de la función f de x. El límite de la función f de x cuando x tiende a más infinito va a ser igual al límite cuando x tiende a más infinito de la función raíz cuadrada de 2x al cuadrado más 1 entre 3x más 5. Para calcular este límite vamos a usar el teorema anterior. Y para usar el teorema anterior, este que tenemos acá, tenemos que expresar a la función de tal forma que aparezcan términos de este tipo, del tipo 1 entre x a la r. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues lo que vamos a hacer es factorizar de nuevo a la máxima potencia de la variable x que tengamos en el numerador y la máxima potencia de la variable x que tengamos en el denominador. Vamos a hacer esto. Lo voy a hacer acá abajo y luego lo pongo acá arriba. La función f de x es igual a la raíz cuadrada de 2x cuadrada más 1 entre 3x más 5. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado que multiplica 2 más 1 entre x que multiplica a 3 más 5 entre x. Ya factoricé a x al cuadrado en el numerador y factoricé a x del denominador. En este caso, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado por la raíz cuadrada de 2 más 1 entre x por 3 más 5 entre x. Esto va a ser la raíz cuadrada de x al cuadrado, pues no es otra cosa que x. Entonces tendríamos un x en el numerador y un x en el denominador. Y esto lo que va a hacer es que se cancelen estos x. Y solamente nos va a quedar la raíz cuadrada de 2 más 1 entre x en el numerador dividido entre 3 más 5 entre x. Ahora, en este caso hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos una raíz cuadrada. Entonces, recuerden que aquí nos sugiere que tenemos que verificar que x a la r esté definido. En este caso no hay problema porque como estamos haciendo el límite cuando x tiende a más infinito, eso quiere decir que estamos tomando valores positivos de la variable x. Y por lo tanto, no hay ningún problema con la raíz cuadrada que tenemos ahí. Ahora, esto va a ser igual a
Ya eliminando estos x va a ser igual al límite